Sabemos que la gran banca española ha batido récord de beneficio en 2023, pero también tenemos que entender qué supone esto, porque quizá no conseguimos saber la dimensión, lo que supone cuestiones como que, por ejemplo, no todo depende de los beneficios, que hay otras cuestiones relevantes como la rentabilidad o las perspectivas del sector o la morosidad. Definitivamente se puede analizar, saber, prever cuál va a ser el modelo de negocio de la banca en España. El caso, entender mejor un sector que es fundamental para cualquier economía y la española no es una excepción. Hablamos por eso durante los próximos minutos con José Luis Cortina, que es presidente de Neovantas Consulting. José Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes, audiencia. Que vamos es un a placer tratar. Tenerte con nosotros. Fantástico. Lo decía al comienzo, hemos visto en 2023 unos resultados récord de la gran banca en España. Esto, para que lo entendamos, ¿qué supone? Para comprenderlo. Supone una magnífica noticia, porque el hecho de que el sistema bancario español recoja beneficios repercute en todos. Por lo tanto, yo diría que es motivo de satisfacción para todos y en ese sentido, efectivamente, Rafa, como subrayabas, este año 23 se han batido todos los récords habidos y por haber. Las grandes entidades españolas, lo que se llaman los grandes bancos, en donde se engloba desde el Santander, BBVA, la Caixa como los tres grandes, seguidos de Sabadell, Bankinter y Unicaja, constituyen los 6 magníficos, si quieres. Pues han tenido un resultado solamente por su actividad en España, fíjate, ha subido más de un 50%. Por hablar en términos de millones de euros, estás hablando de casi 12.000 millones, lo que solo por la actividad española, porque muchas veces cuando se habla del sector, obviamente 2 participantes, que son el Santander y BBVA, tienen muchísima actividad fuera de España y por lo tanto los números para un español de a pie pues pueden despistar un poco. Claro. Pero diciendo, no, ¿qué hacen estos señores? ¿Qué hacen estas entidades en España? Pues han tenido también muy buenos resultados y suman y contribuyen a esos 11.700 y pico millones que han sido los beneficios netos del 23 de la gran banca española actuando en España. Suponemos que uno de los motivos que les ha ayudado, además de muchos otros, ha sido unos tipos de interés que han ido al alza después de muchos años prácticamente congelados o en negativo. ¿Qué va a suponer o qué les puede suponer esa previsible, más adelante o más tarde, bajada de tipos de interés que se va a asumir en la zona euro y por tanto en España? Sí, hablando de tipos de interés, la perspectiva es que empiecen a bajar en la segunda parte de este año y yo me atrevo a pensar más hacia finales, más en el cuarto trimestre. Se irá viendo en función de cómo la inflación en los distintos países europeos vaya evolucionando, porque como sabes, Rafa, esto del tipo de interés lo marcan desde el Banco Central Europeo y luego eso cae en los distintos países. La inflación, como sabes, se ha situado por encima del 3% en este cierre del 23. En España ha sido en torno al 3.3, 3.4, pero en el resto de países europeos pues también se ha situado en esa cifra. Eso va a hacer que el Banco Central Europeo se tome con prudencia, porque todavía la tasa de interés no va a alcanzar ese objetivo que persigue el Banco Europeo para actuar sobre los tipos de interés. El objetivo es 2% en la inflación. Claro. ¿Eso cuándo se espera? Pues se espera más bien en el 25. ¿Eso qué va a hacer? Que los tipos de interés vayan cayendo más bien hacia finales de este año o después del verano. Va a ser todo muy progresivo, ¿no? Muy paulatino. Va a ser más paulatino de lo que algunos analistas dicen. No, va a ser muy rápido. No. Y Frankfurt, desde el Banco Central Europeo, ya está diciendo, oye, cuidado. Y lo mismo la Reserva Federal Americana, que es el equivalente en Estados Unidos, también está lanzando mensajes, decir, oye, no, vamos a ir un poquito más despacio. Algunos ciudadanos de a pie, José Luis, seguro que se preguntan, sin entender bien cómo funcionan por dentro los bancos, ¿por qué cuando hemos tenido unos tipos ya un poquito más altos, como ese año pasado, ese 2023, les ha costado tanto a las entidades financieras, a los bancos, entrar a remunerar de una forma algo relevante los depósitos? Mucha gente tiene sus ahorritos y habrán dicho, joder, vale, antes es que estaba en negativo el tipo de interés, pero ¿y ahora? ¿Que ya tiene una dimensión? ¿Eso por qué pasa? Es una buena pregunta y por lo que pasa, fíjate, te voy a dar 2 razones, Rafa. Una, que es la fundamental y en la que las altas direcciones de los bancos se apoyan, es que hay mucha liquidez en el sector. ¿Qué quiere decir que hay mucha liquidez? Que los bancos tienen mucho dinero en el bolsillo, claro, es decir, guardado.
Y entonces, ¿por qué? No tengo que ofrecerte una rentabilidad buena para que metas tu depósito conmigo. Exacto, para que luego yo, porque el banco, ¿qué hace? El banco es una cosa, como lo decía el señor don Emilio Botín hace muchos años, decía, el banco es una cosa muy sencilla, recoge dinero, guarda el dinero, pero no es que lo guarde en un cajón, luego lo da para rentabilizarlo a empresas o a particulares. Por tanto, es un gestor del dinero para generar unos beneficios. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú no necesitas, porque en los años de pandemia el Banco Central Europeo ha inyectado al sistema mucho dinero, los bancos lo están devolviendo ahora al Banco Central, Claro. pero todavía lo tienen en el cajón. Entonces, ¿para qué voy a remunerar a mis clientes para que me den dinero? No lo necesito. Y el segundo te va a sorprender quizá. Es algo que el español, a diferencia de otros ciudadanos en otros países, es lo que se llama un inmovilista ahorrador. Es decir, le cuesta mucho cambiar sus ahorros de un banco a otro. Por lo tanto, aunque otro banco empiece a remunerar, que los han empezado, sobre todo bancos pequeños, Tiene reticencia, tiene ¿no? reticencia. Él prefiere dejar su dinero en un banco grandote, seguro, porque le da seguridad, aunque no le paguen. Sí, sí, Y sí. entonces se mueve muy poco el dinero en España y por eso se paga poco. Fíjate, por darte una cifra, el otro día lo leía y veía los datos, en España la remuneración ahora media que se hace en los depósitos es 2,5%. Verás que hay depósitos al 3 y pico, etcétera. La media está en 2,5, pero es la más baja de Europa. Fíjate. Es la más baja de Europa. Porque no somos No proactivos. Y entonces no en otro somos sitio tienen proactivos. que pagar más porque la gente se lo va llevando de un Sí, sitio a otro, y claro. la gente se mueve más. En España no, en España, y si pensamos un poco en nuestros familiares próximos, yo Sí, pienso en sí, mi sí, sí. abuela o en no sé qué, pues es verdad, no se mueven, es decir, que les cuesta mucho sacar Somos su miedosos, depósito. somos conservadores, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y eso y en también tiempo de anima, tormenta no hacer mudanza. eso también anima al gran banco a decir, oye, ¿para qué voy a subir los tipos Claro. de interés? Si lo no tengo estoy que hacer. apretado. Si no estoy apretado. Oye, José Luis, ¿y tú cómo ves 2024, por ejemplo, en cuestiones tan relevantes como la morosidad para la banca? Porque eso al final ha sido uno de los miedos cuando ha habido crisis, cuando ha habido problemas económicos, y al final es un poco un termómetro, ¿no? Absolutamente, Rafa, y es muy importante. Y precisamente esta es la variable que puede modificar muchas cosas, empezando por los propios resultados de la banca, que luego, si quieres, hablamos previsiones para este 24 de resultados, pero la morosidad es el elemento que realmente va a mover una cosa u otra. Aquí se viene diciendo desde hace mucho tiempo, la morosidad está a niveles terriblemente bajos desde hace mucho tiempo. Es decir, el último dato, que es de finales de este año, está en el 3,37%, que es un dato que no se veía desde el 2008, que estaba en esos niveles iguales. Qué bueno, sí, sí. Y entonces sorprende enormemente. Sorprende porque el entorno es incierto. La gente tiene problemas para llegar a fin de mes, según las encuestas de condiciones de vida, por ejemplo, del INE, pero sin embargo paga. Sin embargo paga porque el desempleo todavía, aunque las cifras son muy altas en España, etcétera, pero hay un colectivo importante de gente que está trabajando, que tiene ingresos mayores o menores, pero suficientes para poder atender a sus deudas. Y mientras el elemento del desempleo no se dispare, derivado de una economía pues que se deteriore, pues mientras exista un nivel de empleo razonable, la morosidad se mantendrá a estos niveles. Mi hipótesis es que presumiblemente a finales de este año la morosidad nos va a dar pequeños sustos y que probablemente el 25 igual escale, antes he mencionado la cifra del 3%, 3 y poco por ciento, pero que pueda escalar a un 5% o incluso más. Y nunca al 13% que estuvimos, digo, para que el público entienda. Sí, es decir, sí. llegamos a estar a multiplicar por 4 en la que el tenemos 2013 ahora. en el 13%. Es tremendo. Supongo que las entidades financieras, que si por algo se caracterizan, es por ser prudentes y por analizar muy bien los riesgos, ante este posible pequeño repunte, pues afrontan decisiones de contención de gasto o de incremento de provisiones, también con las exigencias legales, ¿no? Rafa, totalmente de acuerdo. Es decir, que has tocado los dos elementos que la banca está en estos momentos trabajando. Yo te diría más el eje de gastos, el eje de ahorros, y se están viendo medidas tan curiosas como en la gran banca modularse las remuneraciones, los famosos bonos de final de año. Claro. Por los bonos del 24, a la dirección de los grandes bancos se les empieza a meter elementos que tienen que ver con gastos. Es decir, que se preocupe la alta dirección por reducir gastos, porque es una variable fundamental. La otra son provisiones, como decías. Ya se ha empezado a ver a finales del 23
una mayor dotación a las provisiones. ¿Qué son las provisiones? Es ese dinero que aparca el banco para, cuando las circunstancias sean malas, poder tener un colchón para cubrirlas. A eso se llama provisiones. Es tan básico como eso. Es como hacemos todos en casa. Eso te iba a decir, que es muy intuitivo. Es el dinerito que apartas cuando tienes algún excedente para gastos imprevistos. Para imprevistos. Y si tú supones que vas a tener grandes imprevistos, pues ahorras un poquito más. Claro. Nos vamos quedando sin tiempo, pero todavía podemos preguntarte y entender dos cuestiones básicas. ¿Qué esperas? ¿Qué previsiones tenemos para los resultados de la banca este 2024? Y casi relacionado, pues esas oportunidades o esos desafíos que va a tener la banca ahora mismo en este ejercicio del 24. Por dar unas ideas rápidas, Rafa, porque tenemos el tiempo reducido, mis previsiones para este año 24, salvo que haya un gran deterioro de la economía, que no es previsible, pero nadie tiene la bola de cristal y puede suceder en el entorno incierto que vivimos con Ucrania, con Israel, Gaza, en fin, con un Donald Trump que también va a entrar y que puede provocar determinados impactos en la economía. La idea es, mi hipótesis es que este año los resultados de la banca van a ser bastante parecidos a los del 23, por lo tanto, muy satisfactorios. Subrayando que la banca tendrá que apretar el acelerador en dos elementos. Uno ya lo hemos mencionado, reducir costes, y el otro, no nos olvidemos, en el eje de ingresos, dado que los tipos de interés pueden mermar, en el tema de comisiones, mediante servicios de más valor añadido al público y productos tipo seguros o fondos que generan comisiones. Respecto a los retos, hay dos retos que son fundamentales para la banca. Su rentabilidad, que todavía no es la deseada, es decir, por decir, hay un ratio que se llama ROTE, pues rentabilidad, da lo mismo, tiene que estar por encima del 15%. Estar tocando esa cifra, pero todavía no. Y el valor en bolsa de estas grandes entidades, que como sabéis, no llega, Rafa, ni mucho menos a las expectativas que se tiene y no te lo explicas. No te lo explicas porque yo sí me lo explico, porque el mercado todavía no aprecia que el modelo de negocio que están dibujando les da confianza. Y mientras no les dé confianza, les penaliza en la bolsa. Pues con esos deberes por hacer y después de haber podido disfrutar contigo, José Luis, de esta radiografía que nos has hecho del sector financiero, del cual sabemos ya mucho más, José Luis Cortina, presidente de Nevantas Consulting, te despido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa, y gracias a todos. Hasta pronto.